Diego Salgado, director general del IES. Bienvenido, señor director, acá a Punto de Orden. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está la Caja del Seguro? Entiendo que el mes pasado hubo una recaudación récord, cerca de 900 millones de dólares. Buenos días, un gusto estar en Guayaquil y por supuesto con ustedes en Punto de Orden. Sí, bueno, el mes pasado, abril, fue el mes récord de la historia de la Caja de Seguros, como usted bien dice, o la Caja de Pensiones, también como le conocemos. Solamente en el mes de abril de 2023 recaudamos más de 800 millones, 864.4 millones de dólares. Esto significa 93 millones más que en abril de 2022. Lo que va en el primer cuatrimestre supera los 3.000 millones de dólares. Estamos exactamente en recaudación en 3.227.50 millones de dólares en lo que va del año 2023. Así que nos sentimos absolutamente satisfechos con lo que se está haciendo y por supuesto esto nos motiva para cada día ir mejorando. Ahora bien, señor Salgado, entiendo se afirma que el IES atraviesa por serias dificultades financieras. Si es así, ¿qué se debe hacer para solucionar los problemas financieros? Mire, yo voy a tratar de ser absolutamente gráfico. El IES pagó en el año 2022 por concepto de pensiones, esto es a jubilados por invalidez, vejez, a los pensionistas, pagó algo más de 5.000 millones de dólares en todo el año 2022. Y nosotros hoy, esta administración liderada por Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo, hoy, en los primeros 4 meses, ya ha recaudado 3.227 millones de dólares. Entonces, si es que el ritmo sigue, nosotros podríamos terminar el 2023 con 10.000 millones de dólares, pues estamos dando salud al fondo de pensiones, sobre todo porque cuando usted escucha a quienes opinan y dicen que el IES está quebrado desde hace, o más bien dicho, desde siempre, los opinadores dicen el próximo año ya quiebra, en 3 años quiebra, en 5 años quiebra, y fíjese, el IES está cumpliendo este año 95 años, a pesar de los malos y pésimas administraciones que ha tenido la seguridad social. Pero ahora esta administración momento exhibiendo el 12.2% más de lo que se recaudó el año pasado, pues esto nos ayuda a pensar que vamos mejorando y que el IES no está y no va a quebrar con esta administración. Esta administración, el momento que salga, va a exhibir y va a entregar los logros y los resultados. Entre otros, la mejor recaudación, la recaudación histórica en los 95 años del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias, don Diego Salgado, gracias por venir temprano aquí a Punto de Orden. Lo saluda Eduardo Peña. Entiendo yo que usted, así como Alfredo Ortega, son muy buenos administradores y la recaudación habla bien de la gestión, 10.000 millones en el año, perfecto. Vamos a los puntos complicados, las medicinas y la atención médica, porque les recuerdo que ahí sí hay mucha queja respecto de la dotación de medicinas en hospitales por un lado y respecto de las citas médicas, que son pues, hay algunos memes muy bien hechos respecto de cuándo le toca a uno la próxima cita. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Eduardo, qué gusto saludarle y gracias por sus palabras. El Fondo de Salud, debo decir que nosotros hemos recibido prácticamente en cero la irresponsabilidad de administraciones anteriores, sobre todo en la época correísta, en donde se reformó la ley de seguridad social que data de 2001. ¿Reformaron en qué sentido? Hasta el 2008
el servicio de salud era para los afiliados, es decir, quienes pagamos mes a mes la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los hijos hasta 3 años de edad, hasta 3 años de edad. La irresponsabilidad del populismo incrementó la base de usuarios, esto es, desde los 0 hasta los 18 años de edad de los hijos de los afiliados, sin financiamiento, mi estimado Eduardo. Por lo tanto, esto desde el 2010 hasta la fecha, lo único que ha logrado es un déficit de más o menos 250 millones de dólares al año. Entonces, el Fondo de Salud ha sido mal administrado, ha sido abusado. Todos conocemos los escándalos de corrupción, que de una mascarilla que cuesta 20, 30 centavos en la vereda, en el IES, en administraciones pasadas, se compraban hasta en $12 una mascarilla, $12. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es recuperando. Y debo decirle también, mi estimado Eduardo, y quienes nos escuchan, nosotros recibimos hace menos de un año atrás en menos del 30% el abastecimiento de medicamentos. Nos estabas explicando respecto de que sí, hay estos otros beneficiarios que fueron incorporados en la época de la Revolución Ciudadana y que ellos no aportan, y eso genera un déficit de 250 millones de dólares en salud. ¿Qué van a hacer para revertir ese déficit? Más allá de hacer compras eficientes y qué sé yo, ¿cuál es el plan? ¿O los vas a sacar o les vas a cobrar? A ver, el sacarles simplemente, digamos, lo tiene que hacer a través de la ley. Esto es legislar en ese sentido, y eso no está dentro de nuestros planes. Es un derecho adquirido y hay que respetar. Obviamente tenemos que administrar mejor, como lo estamos haciendo, pero sobre todo recuperar las capacidades propias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en salud. Fíjese usted, nos topamos con que el Quito Sur, un edificio, un hospital nuevo, relativamente desde 2016, tiene un bloque completo de 115 camas sin usar. Sin embargo, derivamos a prestadores externos privados que nos ha costado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, a nosotros los afiliados, nos ha costado más de 5.000 millones de dólares, teniendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la capacidad física para poder enfrentar el beneficio de la salud de nuestros afiliados. Entonces, hoy, en este año, en el primer año de gestión de esta administración, pretendemos recuperar las capacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con eso, este mismo año, poder reducir en el 20% las derivaciones en prestaciones privadas que cuesta al afiliado, insisto, por lo menos $1.000 millones de dólares al año. Si nosotros podemos en un año recuperar o ahorrar así 200 millones de dólares para invertirlos en medicinas, insumos, dispositivos, en equipamiento para la salud, etcétera, etcétera, pues ahí está el ahorro y ahí creemos nosotros. Y mejor dicho, ya en los meses que estamos, nos permite asegurar que ahí está la recuperación del Fondo de Salud. Bien. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Esteban Novoa, aquí en Punto de Orden. Muchas gracias por esta entrevista. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo está el plan de externalización de farmacias? Entiendo que el IES también está en este plan, así como el Ministerio de Salud Pública, o solo el Ministerio de Salud Pública y ustedes están en un plan piloto. ¿Cómo está la cosa de las farmacias dentro de los hospitales? Porque esa es una de las quejas recurrentes de los usuarios del IES, de los afiliados que van y no encuentran su medicina, no pueden pagar su medicina. Qué gusto saludarle, Esteban, a usted también, y gracias por la pregunta. Eso nos permite también ampliar. Si yo tengo ya un abastecimiento del 75%, esto para los entendidos es óptimo, está bien. Hay que entender que de todos los medicamentos, 5%, y se usa todos los días, y además no sabemos qué se requiere, por ejemplo, en enfermedades catastróficas,
huérfanas o raras que son judicializadas, no sabemos qué nos puede venir en el futuro, y por eso tenemos este otro porcentaje que es para adquirir ese tipo de medicamentos, pero si ya tenemos un nivel óptimo. Por ejemplo, el Teodoro Maldonado está en el 85% de abastecimiento de medicamentos, no insumos, que es otro tema, pero en medicamentos, el Teodoro Maldonado está en el 85%, el Carlos Andrade Marín en el 89% y el Carrasco en el 86-87%, y en general el 75%. Entonces, no han funcionado la externalización de las farmacias, y sí me llama la atención, le estoy absolutamente sincero, porque siempre me preguntan por las farmacias externalizadas, y más bien en una forma de crítica, pero si nunca funcionaron. Entonces, ya existen en cada farmacia de las 100 unidades médicas del IES los medicamentos necesarios, medicamentos, insisto, es diferente a insumos y dispositivos, pero si existen los medicamentos, la farmacia externalizada ya no tendría razón de ser. Entonces, hemos priorizado el abastecer las farmacias de las unidades médicas de IES, en donde que ha sido la vía para entregar las medicinas a los usuarios del IES, y las farmacias externalizadas por ahora circunstancias con los laboratorios privados, con las farmacias privadas, no se pudo concretar. Y en este momento, repito, el abastecimiento de medicamentos está en un nivel aceptable, adecuado, de acuerdo a los entendidos que son los gerentes y médicos del Fondo de Salud del IES. Diego, ¿y cómo está la deuda que tiene el gobierno con el IES? No me refiero al este famoso 40% de jubilación, etcétera, sino cómo está la deuda que el gobierno tiene con el IES, que me parece que Pablo Rosemena en su momento, el ministro de Finanzas, hace unos meses pagó unos más de $100 millones, si no me equivoco, $90 millones. ¿Cómo está eso? Así es, en diciembre firmamos un convenio por primera vez. También, de lo que me acuerdo, un gobierno acepta que el Estado tiene la deuda o una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos hemos puesto, tenemos una extraordinaria relación con el Ministerio de Economía. Se firmó, repito, en diciembre un convenio por el cual el Estado, a través del Ministerio de Economía, pagó al IES $300 millones, que tiene que ver con algunos rubros, el retorno del IVA y también parte de la deuda. Hay un compromiso, sí es importante lo que usted me dice, porque hay un compromiso que, de acuerdo a la ley, el Estado ecuatoriano tiene que pagar el 40% de pensiones al año. Hay que también acordarnos que en la época correísta esos legisladores borraron de la ley ese aporte de 40%, y eso causó también un hueco económico en el IES que, según los entendidos, está por lo menos en $8.000 millones. Entonces es fundamental que el Estado cumpla la ley y pague ese 40%. Hoy tenemos el compromiso en firme que el MES este año va a pagar completo ese 40%, que es fundamental para los pensionistas, y esto suma a la muy buena recaudación que está teniendo esta administración en el IES, de tal manera de poder garantizar la salud del fondo de pensiones. Ahora, el grave problema que tenemos es que la deuda es histórica, la deuda es pasada, la deuda gran parte no se la puede comprobar, otra parte está desordenada y otra parte, por supuesto, está en orden. Nosotros como IES tenemos una cifra y que prefiero guardármela porque es materia de polémica, y no estoy para hacer polémica, sino más bien para entregar la información cierta a los usuarios a través de su prestigioso medio. Y claro, para el Estado o los gobiernos en general, en los pasados y en el actual, pues tienen otras cifras, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos que llegar a un acuerdo. Nosotros, ustedes, dado auditorio, tienen que saber que tenemos permanentes mesas de trabajo, mesas técnicas con el Ministerio de Economía, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y nos vamos poniendo de acuerdo
en esas cifras, y también hay el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas de entregar los recursos que se requieran de acuerdo a lo que se va validando. Eso es importante también. Tenemos deudas con prestadores externos que nunca fueron auditadas, que nunca fueron validadas. Ahora hemos contratado para transparentar, para que se conozca realmente cuánto es lo que le cuesta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o los afiliados el pagar a sus prestadores, y que la parte correspondiente al Estado se nos devuelva de manera inmediata. Es decir, factura auditada, factura pagada por el Estado ecuatoriano, y eso es lo conveniente. Bien, estamos con Diego Salgado, director general del IES. Diego, 10.000 millones de recaudación, felicitaciones. 5.000 se van en pensiones, quedan 5.000. ¿Cuánto de eso va a salud? ¿Cuánto de eso va a desempleo? ¿Cuánto es costo administrativo? Y finalmente, si con eso tienen un superávit operativo anual. Pregunta a Omar Serrano. Omar, es una extraordinaria pregunta. De acuerdo a la ley, de lo que se recauda, pensiones tiene un porcentaje, salud tiene otro porcentaje, riesgos de trabajo tiene otro porcentaje, y seguro social campesino tiene otro porcentaje. Entonces, el más alto va a pensiones, el fondo de salud más o menos requiere 1.500 millones de dólares en este año, donde o por medio del cual se compran los medicamentos, los insumos, dispositivos, la maquinaria adecuada. Con eso vamos a repotenciar los servicios de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sumado al capital que administra el Banco de los Afiliados, el BIES, pues nos da la tranquilidad de que el fondo de pensiones, el fondo de riesgos del trabajo, estén y gocen con salud. Extraordinaria salud la de riesgos de trabajo, y una salud aceptable la de pensiones, y por eso también el presidente Ortega, desde el primer día que llegó, conformó una mesa técnica para justamente tratar y conocer a fondo y realmente cuál es el estado de las pensiones. Asimismo, el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, en enero conformó una comisión que está coordinada por Augusto de la Torre, con quien mantenemos trabajos permanentes, y estamos ya terminando el tema del diagnóstico, que eso relativamente conocido, pero también estamos ya en las propuestas y alternativas. Fíjese usted, yo tenía, y soy sincero, el susto de que nos digan o que nos propongan que habría que aumentar la edad de jubilación. Nada que ver, no es parte de la propuesta de la Comisión de Augusto de la Torre. Tampoco es parte de la propuesta el tener que incrementar el aporte de los afiliados, el aporte de los trabajadores y el aporte de los empleadores. Tampoco está descartado. Por lo tanto, las alternativas se están barajando, se están haciendo varios escenarios, pero por lo menos lo que nos puede preocupar a gran parte de la sociedad está descartado por ahora. Entonces, esperemos sinceramente que nuestra proyección de recaudar entre 9 y 10 mil millones de dólares en este año se logre, y con eso también garantizar que pensiones, salud, riesgo de trabajo y el seguro social campesino gocen de salud financiera. Estamos conversando con Diego Salgado, director general del IES. Bermi Andrade Pinargote pregunta, por favor, la unidad de trasplante que funcione con más agilidad. He esperado 12 años por un riñón. Y, señor Salgado, 90 centros de diálisis del Ecuador en estado crítico por atraso en los pagos. ¿Para cuándo la solución al pago de los centros de diálisis? Mire, la solución yo creo que es, por lo menos a mediano plazo. Debe conocer el auditorio a través de ustedes, por favor, que nosotros pagamos cerca de 70 millones de dólares al mes, que incluyen las deudas que vienen desde 2008, mis estimados amigos. Desde el 2008, no son deudas generadas en este periodo de gobierno de Guillermo Lasso,
menos aún de esta administración que no ha cumplido ni siquiera un año. Son deudas del pasado que entendemos, y nosotros como administradores del IES hoy debemos honrar, y lo estamos haciendo. Hemos pagado las dializadoras de nuestra preocupación prioritaria, pero claro, ha habido que poner primero la casa en orden, el ser muy creativos para recuperar ciertos recursos económicos. Entonces hemos tenido que, perdón, incluso lo vulgar que podría ser, pero recogiendo los sueldos para poder honrar las deudas que se generaron en el 2008, 2009, 2016, 2020. Y nosotros ahora, poniendo en orden, estamos pagando algo más de 50 millones de dólares al mes. Por supuesto, es un problema del IES, de los afiliados, con los prestadores externos. Y ahora nosotros estamos al frente responsablemente recuperando los dineros. Hoy mismo, fíjese usted, el viernes pasado, el viernes 28 de abril, si no me equivoco, el Consejo Directivo ya conoció en primer debate la reforma al reglamento de enajenación de bienes. El IES tiene más de 1.700 bienes improductivos. Increíblemente, desde el año 2016 nada se ha hecho. Entonces tenemos que convertir esos bienes improductivos en moneda, en dinero, en plata, para poder honrar las deudas del pasado, no de ahora, del pasado. Y eso hay que entender, y quiero ser empático. No se pagaron, metieron la mano en las arcas de los afiliados, reinaron en el caos, y mire usted lo que tenemos ahora. Entonces, conocemos, sabemos y estamos conscientes que las dializadoras, así como otros prestadores importantes, se me ocurre, hoy que estoy en Guayaquil, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca, importantísimos prestadores para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también son acreedores, obviamente, con deudas históricas. Hoy estamos tratando de solucionar. No se puede como quisiéramos, porque siempre los recursos son escasos, pero estamos honrando y estamos dando la cara para pagar esas deudas. Diego, una última pregunta de mi parte, que es, ¿qué va a pasar con las citas médicas y con el call center y con esos lapsos que son relativamente largos en la asignación de citas médicas? Sí, es un problema siempre el tema del tiempo en los turnos. También es importante conocer, y por supuesto el usuario, el paciente, el enfermo no acepta ninguna excusa, pero son millones de atendidos. Nosotros en el IES atendemos a 1 millón de pacientes al mes, y por eso hemos cambiado de call center de empresa. Hoy una parte de mi agenda será estar ahí, conocer cómo está funcionando. Para arrancar, nos estamos ahorrando muchísimo dinero en esta nueva contratación. Realmente está cerca de 2 o 3 millones de dólares al año en ahorro con esta nueva contratación. Estamos dándole toda la calibración necesaria, de tal manera que los usuarios sean atendidos de inmediato en el agendamiento de los turnos. Y también al recuperar las capacidades de salud, esto es, de los hospitales, clínicas de especialidades, unidades médicas en general, si nosotros recuperamos esas capacidades, si nosotros aumentamos la capacidad de nuestras áreas de salud, vamos a tener que disminuir el tiempo de espera de nuestros pacientes, que entendemos la urgencia. Entonces, primero, el call center es nuevo, estamos calibrando de acuerdo a la experiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para evitar los errores del pasado y para agilizar, inclusive para mejorar el tiempo de agendamiento. Recuperamos las capacidades de nuestras 100 unidades médicas.
Al despedirlo al director Salgado, David Delgado Almeida dice, por favor, atender el tema de los centros de diálisis impagos. Hay muchos casos catastróficos. Muchísimas gracias, señor director. Diego Salgado con nosotros aquí en Punto de Orden. Buenos días. Estoy siempre a las órdenes, gracias a ustedes. Un abrazo.